Bueno, esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de la generación fiel. Continuaremos nosso estudo sobre a geração fiel hoje de manhã. Hoy vamos a estudiar la segunda parte y mañana en la mañana la número 3. Será hoje a segunda parte, amanhã a última, a terceira. Pero vamos a orar primero para pedir la dirección de Dios. Oremos primeiro. Padre Celestial, gracias te damos por acompañarnos durante la noche. Querido Pai, te agradecemos por nos acompanhar durante esta noite, Gracias por levantarnos con vida. por nos levantar com vida. Pedimos esta mañana la dirección de tu Espíritu Santo, Pedimos a guia do Teu Espírito Santo, pues necesitamos tu ayuda para entender tu palabra. porque precisamos da Tua ajuda para entender a Tua palavra. Inspíranos Inspira-nos, Senhor, y capacítanos e capacita-nos para ser fieles para sermos fiéis en estos últimos días de la historia. nestes últimos dias da história. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Obrigado por ouvir a nossa prece. Te lo pedimos en el nombre de No Jesús. nome de Jesus te pedimos. Amén. Amém. La Iglesia Adventista tiene algunas creencias que son únicas de la Iglesia Adventista. Há algumas crenças que são únicas da nossa igreja adventista. Una de esas doctrinas se conoce como la doctrina del juicio investigador. Uma dessas doutrinas é a doutrina do juízo investigativo. Básicamente, esta doctrina enseña que antes de la segunda venida, Basicamente, a doutrina ensina que antes da segunda vinda, antes de cerrarse la puerta de la gracia, antes do fechamento da porta da graça, Dios va a examinar los casos de cada persona que profesó el nombre de Jesús Deus examinará os casos de cada pessoa que professou o nome de Cristo, para ver si fueron creyentes genuinos o no. para saber se foram crentes genuínos ou não. No examina los casos de los impíos, Não examina os casos dos ímpios, solo los casos de las personas que profesaron seguir a Jesús. só os casos daqueles que professaram seguir a Cristo. Según la creencia de la Iglesia Adventista, Segundo a crença da igreja adventista, cuando concluya el juicio investigador, quando o juízo investigativo se encerrar, van a ocurrir 3 eventos secuenciales. 3 eventos sequenciais ocorrerão. Cuando termine de examinarse el último caso del que profesó a Jesús, Quando termine de ser examinado o último caso daquele que professou a Cristo, se va a cerrar la puerta de la gracia, fecha a porta da graça, viene el tiempo de vem o angustia tempo de angústia, y después del tiempo de angustia, la segunda venida de Cristo. depois do tempo de angústia, a segunda volta de Cristo. Es decir, la Iglesia Adventista cree que primero viene el juicio investigador, Ou seja, a igreja adventista crê que primeiro vem o juízo investigativo, cuando todos los casos están decididos, quando todos os casos serão decididos. se cierra la puerta de la gracia, Quando eles forem todos decididos, fecha-se a porta da graça. luego viene el tiempo de angustia Em seguida vem o tempo de angústia, y después del tiempo de angustia se realiza la segunda venida del Señor e por Jesús. fim a segunda volta de Cristo. Ahora, en el tema de hoy y el tema de mañana, O tema de hoje e de amanhã, vamos a examinar varios retratos bíblicos del tiempo de angustia. nos temas de hoje e amanhã, examinaremos várias figuras bíblicas sobre o tempo de angústia. Porque ustedes van a encontrar que otras iglesias no creen que el pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de Porque angustia. vocês vão ver que outras igrejas não creem que o povo de Deus passará por um tempo de angústia. Las otras iglesias creen que en el rapto As outras igrejas creem no arrebatamento, es que Jesús va a llevarse a los fieles al cielo antes de la tribulación. que Jesus vai levar os fiéis ao céu antes da tribulação. No creen que los hijos de Dios van a pasar por la Não tribulación. acreditam que nós passaremos pela tribulação. Pero la Biblia enseña lo contrario. Mas a Bíblia ensina o contrário. La Biblia enseña que el pueblo de Dios va a pasar por la gran A tribulación. Bíblia ensina que o povo de Deus vai passar pela grande tribulação. No van a estar en el cielo, Não estarão no céu, van a estar en la tierra. estarão na terra. Ahora, al empezar nuestro estudio, quiero compartir que vamos a estudiar varios panoramas del tiempo de angustia. Nós vamos estudar aqui vários panoramas do tempo da angústia. Y vamos a encontrar 6 comunes denominadores, E haverá 6 denominadores comuns. 6 puntos en común en todas las historias que vamos a mirar. 6 pontos em comum em todas as histórias que analisaremos. En cada historia hay un remanente fiel. Em cada história há um remanescente fiel. En segundo lugar, siempre hay enemigos del remanente. Em segundo lugar, sempre haverá inimigos do remanescente. En tercer lugar, hay un tiempo de angustia. Em terceiro lugar, haverá um tempo de angústia.
En cuarto lugar, durante el tiempo de angustia, la fe del pueblo de Dios es severamente Em probada. quarto lugar, durante o tempo de angústia, a fé do povo de Deus é severamente provada. Y claman a Dios para que Dios los libre. E clamam a Deus para serem libertados por Ele, Pero Dios demora en librarnos. mas Deus demora para livrar-nos. Viene un tiempo de angustia. Vem o tempo da angústia, Pero finalmente, después de la demora, mas finalmente, depois da demora, el Señor Jesucristo interviene para librar a su pueblo. o Senhor Jesus intervém para livrar o seu povo. Así que nuevamente los 6 puntos son Portanto, repetindo os 6 pontos, un remanente fiel, remanescente fiel, enemigos contra el remanente, inimigos contra o remanescente, un tiempo de angustia severo para el pueblo de Dios. tempo de angústia severo para o povo de Deus. Durante ese tiempo de angustia, la fe del pueblo de Dios es severamente probada. Durante esse tempo de angústia, a fé do povo de Deus é severamente provada. Dios se demora en librar a su pueblo. Deus se demora a livrar o seu remanescente, Pero finalmente, después de la demora, Dios libra a su pueblo. mas finalmente, depois da demora, Deus livra o seu povo. Ahora vamos a mirar el primer ejemplo de esto en la Biblia. Vamos analisar o primeiro exemplo disso na Bíblia. Es el modelo o el patrón É o modelo ou o padrão que va a mostrarnos todos los otros eventos que tienen el mismo orden. que nos indicará todos os outros eventos que têm a mesma ordem. El primer ejemplo que queremos mirar es el ejemplo del diluvio. O exemplo do dilúvio será o primeiro exemplo. Todos sabemos que Noé predicó por 120 años. Todos nós sabemos que Noé pregou por 120 anos. El mensaje de Noé fue acompañado del poder del Espíritu Santo. A mensagem de Noé foi acompanhada pelo poder do Espírito Santo. Porque en Génesis 6:3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para Porque siempre. em Gênesis 6:3 diz que meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Así que el mensaje de Noé fue acompañado del poder del Espíritu Ou Santo. seja, que a mensagem de Noé foi acompanhada pelo poder do Espírito Santo. El mensaje de Noé fue un mensaje de juicio. Foi uma mensagem de juízo, Porque cuando terminó de predicar su mensaje, porque ao terminar de pregar sua mensagem, la raza humana se había dividida en 2 grupos. a raça humana ficou dividida em 2 grupos: Los que aceptaron y los que rechazaron. os que aceitaram e os que recusaram. Su mensaje separó la raza humana A en 2 grupos. mensagem de Noé separou a raça humana em 2 grupos. Es decir, que Noé predicó un poderoso mensaje Ou seja, Noé pregou uma mensagem poderosa, acompañado del Espíritu Santo. acompanhada do Espírito Santo. Su mensaje dividió a la raza humana en 2 grupos. Sua mensagem dividiu a raça humana em 2 grupos. Ahora, cuando la raza humana estaba dividida en 2 grupos, Quando a raça humana já estava dividida nesses grupos, ocurrieron 3 eventos. 3 eventos aconteceram. Quiero que noten esos 3 eventos. Percebam esses eventos. Vamos a Génesis, el capítulo 7 y el versículo 16. Gênesis 7:16 Es un versículo muy importante. é um verso muito importante. Noé y su familia están en el arca. Noé e sua família já estão na arca. Todos los infieles están afuera. Todos os infiéis estão fora. Hay solo 2 grupos. Só há 2 grupos: Los que aceptaron el mensaje os que aceitaram a mensagem y los que rechazaron el e os que mensaje. a recusaram. Cuando todas las decisiones han sido hechas, Quando todas as decisões foram tomadas, sucede lo que vamos a leer en Génesis 7:16. acontece o que vamos ler em Gênesis 7:16. Hablando de los animales dice, Falando dos animais, diz o seguinte: y los que vinieron, e os que entraram macho y hembra de toda carne vinieron, eram macho e fêmea de toda a carne, como le había mandado Dios, como Deus lhe tinha ordenado, y Jehová le cerró la puerta. e o Senhor o fechou dentro. Primer evento, cuando Noé termina su predicación, Primeiro evento, quando Noé termina sua pregação, es que se cierra la puerta. é que fecha-se a porta. Cuando se cierra la puerta, todos los casos están decididos. Quando se fecha a porta, todos os casos estão decididos. Nadie puede abrir la puerta Ninguém consegue abrir a porta una vez que está cerrada. uma vez que já está fechada. Dios la cerró, Deus a fechou, porque todos habían decidido porque todos já tinham decidido si aceptar o rechazar el mensaje. se aceitariam ou recusariam a mensagem. Pero lo interesante es que no empezó a llover, enseguida se cerró la puerta. Mas o mais interessante é que não começou a chuva logo após o fechamento da porta. ¿Cuánto tiempo pasó entre cuando se cerró la puerta y comenzó a llover? Quanto tempo passou entre o fechamento da porta e o início das chuvas? 7 días completos. 7 dias completos. Comenzó a llover el 8º día.
Começou a chover no 8º dia. Pero 7 días pasaron entre cuando se cerró la puerta y cuando vino la destrucción. Mas eles ficaram 7 dias entre o fechamento da porta e até o início da destruição. Ahora, ¿creen ustedes que durante este periodo la fe de Noé fue severamente probada? Não creem vocês que durante esse período a fé de Noé foi severamente provada? El espíritu de profecía dice en Patriarcas y Profetas que sí. O espírito de profecia diz no Patriarcas e Profetas que sim. En el capítulo El Diluvio, No capítulo cerca do dilúvio, ella dice que por cada día que pasó, ela diz que por cada dia que passou, la fe de Noé y su familia fue probada. a fé de Noé e sua família foi provada. Porque Noé había dicho que iba a llover. Porque Noé tinha dito que ia chover. Pasa un día, no hay lluvia. Passou um dia sem chuva, 2 días, no hay lluvia. 2 não havia chuva, 3 días, 4 días, 5 días, no hay 3, lluvia. 4, 5, 6 sem chuva, 6 días, 7 días, todavía no hay lluvia. 7 dias também não havia chegado chuva. Indudablemente Noé empezó a pensar, ¿será que el mensaje no era cierto? Sem dúvida nenhuma, Noé deve ter começado a pensar, será que a mensagem não era certa? Pero él confió en Dios. Mas ele confiou em Deus. Fíjense que hay una demora Notem que há uma demora en esta historia. nessa história. Ahora, quiero que noten también la actitud de los que estaban fuera del arca. Mas notem também a atitude daqueles que estavam fora da arca. ¿Qué creen ustedes que sucedió con los que estaban fuera del O que arca? vocês acham que aconteceu com aqueles que estavam fora da arca? Cada día, ¿creen ustedes que se volvieron más violentos, Não creem que cada dia eles ficavam mais violentos, más irrespetuosos? mais desrespeitosos? En el mismo capítulo, la hermana White dice que los que estaban afuera cada día manifestaron más violencia, No mesmo capítulo, Ellen White diz que cada dia eles manifestavam mais violência, más burlas contra los que estaban adentro. mais piadas, mais zombarias contra os que estavam lá dentro. Es decir, durante este tiempo de angustia, Ou seja, durante esse tempo de angústia, cuando la fe de Noé y su familia fue probada, quando a fé de Noé e sua família foi provada, y Dios demoró en cumplir lo que había dicho, e Deus demorou ao cumprir o que havia dito, y los impíos se volvieron más y más violentos, e os ímpios se tornaram cada vez mais violentos, encontramos una prefiguración de lo que va a pasar al final de la historia. temos uma prefiguração do que acontecerá no final da história. Ahora, después de 7 días completos, muy temprano el 8º día, Depois de 7 dias completos, bem cedinho, no 8º dia, aparecieron nubes en el cielo, nuvens apareceram no céu, relámpagos, relâmpagos, truenos, tronos, y empezó a llover. trovões, perdão, Y empezó a llover. e começou a chover. Y la gente que estaba fuera del arca se dio cuenta que estaban perdidos. E as pessoas fora da arca perceberam que estavam perdidas. Ahora, ¿será que antes de la segunda venida va a pasar lo mismo? Será que antes da segunda vinda acontecerá o mesmo? No cabe duda alguna. Sem dúvida nenhuma. Ustedes conocen el libro de Apocalipsis. Conhecem o livro de Apocalipse, sim? El evangelio va a ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, O evangelho chegará a toda nação, tribo, língua e povo, sim ou não? acompañado del poder del Espíritu Santo. Acompanhado do poder do Espírito Santo. Durante ese tiempo, todo ser humano va a decidir estar en un lado o en otro É lado. durante esse tempo que todo ser humano decidirá se está de um lado ou de outro. Y cuando se terminen todos los casos, Y cuando- hayan sido decididos, E quando todos os casos sejam decididos, entonces van a suceder 3 cosas. então 3 coisas acontecerão. Número 1, se va a cerrar la puerta de la gracia. Primeiro, a porta da graça será fechada. Luego, para el pueblo de Dios vendrá un tiempo de angustia. Em seguida, para o povo de Deus virá um tempo de angústia. Dios demorará en responder las oraciones de su pueblo, Deus demorará a responder às orações do seu povo, pero finalmente su pueblo será librado. mas finalmente o seu povo será livrado. Jesús lo enseñó así. Foi assim que Jesus ensinou. Note Mateo 24, 37 al 39. Perceba o que diz Mateus capítulo 24, de 37 a 39. Tenemos que leer a veces, o siempre debemos leer con cuidado la Biblia. Sempre é preciso ler a Bíblia com bastante cuidado. Hay en este pasaje una palabra muy importante que aparece 2 veces. Nessa passagem há uma palavra muito importante que aparece 2 vezes. La palabra hasta. A palavra até. Ahora vamos a leer Mateo 24, 37. Mateus 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. ¿Cuáles son los 2 eventos que se están comparando? Quais são os 2 eventos que estão sendo comparados aqui? Los días de Noé Os dias de Noé y la venida del Hijo del Hombre. e a vinda do Filho do Homem.
Ahora, la venida del Hijo del Hombre aquí no es solo la segunda venida. A vinda do Filho do Homem aqui não se trata somente da segunda vinda. Hay algo más. Tem algo mais aqui. Y eso es lo que generalmente no se ha visto. E geralmente é isso que não se percebe. Así que días de Noé y la venida del Hijo del Hombre. Dias de Noé e a vinda do Filho do Homem. Versículo 38. 38. Porque como en los días antes del diluvio, Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, Ahora viene el primer hasta. vem o primeiro até. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Até ao dia em que Noé entrou na arca. ¿Cuál es el primer punto de tiempo? Qual o primeiro período de ponto de tempo aqui? Cuando Noé y su familia entraron en el arca Quando Noé e sua família entraram na arca y la puerta se cerró. e a porta fechou. Pero ahí no termina la historia, Mas a história não termina aí, porque sigue diciendo, pois continua dizendo, hasta el día en que Noé entró en el arca até o dia que Noé entrou na arca y no entendieron, e não o perceberam. es decir, los que estaban fuera del arca no entendieron Ou seja, os que estavam fora da arca não entenderam, hasta que vino el diluvio até que veio o dilúvio y se los llevó a todos. e os levou a todos. Yo pregunto, ¿qué no entendieron los que estaban fuera del arca Quem foi que não entendeu? Os que estavam fora da arca, entre el tiempo cuando se cerró la puerta y cuando comenzó a llover? desde o tempo que fechou-se a porta e começou a chover. No entendieron que estaban O que foi que eles não entenderam? perdidos. Não entenderam que estavam perdidos. Pensaban que la vida iba a continuar normalmente. Pensavam que a vida continuaria normalmente. No sabían que estaban perdidos. Não sabiam que estavam perdidos. Yo pregunto, ¿estaban perdidos ya? A pergunta é, estavam ou não estavam perdidos? ¿Se había cerrado la puerta ya? Já havia se fechado a porta da graça? Pero estaban inconscientes de que estaban perdidos y los de adentro estaban salvos. Mas não tinham consciência que estavam perdidos e os de dentro Y salvos. luego dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. E logo diz, assim será também a vinda do Filho do Homem. Es decir, este modelo de Génesis Ou seja, esse modelo de Gênesis nos muestra que la puerta de la gracia se va a cerrar cuando todo caso está decidido. nos mostra que a porta da graça vai se fechar quando tudo seja decidido. Luego viene un periodo durante el cual los perdidos no saben que están Em perdidos. seguida vem um período durante o qual os perdidos não sabem que estão perdidos. Y la fe del pueblo de Dios será severamente E a probada. fé do povo de Deus será severamente provada. Y Dios demorará en librarlos, E Deus vai demorar para livrá-los, pero finalmente los librará. mas finalmente os livrará. Ahora vamos a repasar entonces los elementos de esta historia. Vamos recapitular os elementos da história. Un remanente fiel. Um remanescente fiel. ¿Quién fue el remanente fiel? Qual foi? Noé. Noé y su familia. Y Los su enemigos de Noé y su Os familia. ¿Quiénes inimigos eran? dos remanescentes. Los que estaban fuera del arca. Os que estavam fora da arca. Hubo un tiempo de angustia para los que estaban en el arca. Houve um tempo de angústia para os que estavam na arca. ¿Cómo no? Sim, claro. La fe fue severamente A probada. fé deles foi severamente provada. Absolutamente. ¿Se demoró Dios en librar a los que estaban en el arca? Deus se demorou em livrar aqueles que estavam na arca? Se demoró 7 días. Sim, 7 dias. ¿Podría Dios haber causado lluvia el mismo día que se cerró la puerta? Poderia Deus ter feito que a chuva caísse no mesmo dia que a porta foi fechada? Pero no lo hizo porque quería enseñar lo que iba a pasar al final de la historia. Mas não o fez porque queria nos ensinar o que ia acontecer no final da história. Y finalmente, a pesar de la demora, Dios intervino y libró a su pueblo y destruyó a sus E enemigos. finalmente, apesar da demora, Deus interveio e livrou seu povo das mãos dos inimigos. ¿Les quedó claro el modelo? Ficou claro esse modelo? Este es el modelo que aparece en todas las demás historias. Esse é o modelo que aparece em todas as outras histórias. Ahora, voy a ilustrarles esto de otra manera. Vou tentar ilustrar de outro modo. Jesús dijo que él iba a venir como ladrón en la noche. Jesus disse que viria como ladrão na noite. Ahora, generalmente pensamos que eso se refiere a la segunda venida de Jesús. Geralmente nós pensamos que isso se refere à segunda vinda de Cristo. Pero la venida de Jesús como ladrón no es la segunda venida. Mas a vinda de Cristo como ladrão não é a segunda vinda. Está relacionado con la segunda venida, pero no es la segunda venida. Está relacionado à segunda vinda, mas não é a segunda vinda. Déjeme ilustrar el punto. Vou ilustrar esse ponto. Supongamos que en Uberlandia está bien frío en la tarde, en la noche, después de la puesta del sol. Suponhamos que aqui em Uberlândia está bem frio depois do pôr do sol.
Han trabajado muy duro todo el día. E vocês já trabalharam bastante durante o Están dia. cansados. Estão cansados. Llegan a la casa, Chegam a casa, se comen una buena cena comem um bom jantar y deciden ir a la cama más o menos temprano. e decidem dormir um pouquinho cedo. Está haciendo frío en la casa. Está fazendo muito frio na casa. Así que llegan al cuarto y se colocan debajo de la cobija, Então vão para o quarto e se colocam debaixo do cobertor. calientitos. Bem quentinho ali. Y cuando están debajo de las cobijas y están ya E durmiéndose, quando estão debaixo do cobertor, quase pegando no sono, se acuerda y dice, se me olvidó trancar la puerta. lembram-se, esqueci de fechar a porta. Ay, ay, ay. O que eu vou fazer? Está tan delicioso debajo de esta cobija. Tá tão gostosinho aqui embaixo. Ay, yo no quiero salirme de aquí. Não quero sair daqui. Y se queda debajo de las cobijas y no tranca la puerta. E ficam embaixo do cobertor sem trancar a porta. A medianoche, cuando está durmiendo, À meia-noite, quando vocês já estão dormindo, llega el ladrón vem o ladrão y encuentra la puerta abierta. e encontra a porta aberta. No está velando al que está dentro de la casa, Não está, quem está dentro da casa não está vigiando, está durmiendo. está dormindo. Y llega el ladrón E vem o ladrão y entra por la puerta abierta e entra pela porta aberta y se roba el dinero que consigue, e leva o dinheiro que consegue levar, se roba el iPhone, o iPhone, se roba todo lo valioso que consigue por ahí. tudo que há de valioso que ele consegue achar. El ladrón vino, O ladrão veio, pero los que están en la casa no saben que el ladrón vino. mas os que estão dentro da casa nem se dão conta que o ladrão veio. ¿Cuándo descubren los que están en la casa que el ladrón vino? Quando é que ele descobre que o ladrão veio? Cuando se despiertan por la mañana, Ao acordar de manhã, pero ya es demasiado tarde. mas já é muito tarde. La puerta de la gracia se va a cerrar antes de la segunda venida. A porta da graça se fecha antes da segunda Y vinda. el mundo va a estar inconsciente de que el ladrón vino, de que la puerta se cerró. E o mundo estará inconsciente de que o ladrão veio, de que a porta já foi fechada. Solo se van a dar cuenta que la puerta se cerró Só vão perceber que a porta foi fechada cuando el Señor Jesucristo venga del cielo con poder y gloria, pero entonces es demasiado tarde. quando o Senhor Jesus Cristo venha do céu com poder e glória, mas aí já será muito tarde. ¿Les quedó claro el modelo? Ficou claro o modelo? Así que la venida de Jesús, del Ou Hijo del seja, Hombre, que a volta de Jesus, do Filho do Homem, tiene dos aspectos. tem dois aspectos. Cuando viene a cerrar la puerta Quando vem a fechar a porta y cuando viene en su segunda e venida. quando vem na sua segunda vinda. Ahora vamos nosotros a otro texto muy importante de la Biblia. Agora vamos analisar outro texto muito importante da Bíblia. Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Ahora necesito darles un poquito de contexto para que podamos entender este versículo. Agora precisamos um pouquinho mais de contexto para entender o versículo. Es un versículo muy importante, É um versículo muito importante. más importante que lo que reconoce generalmente la iglesia adventista. Mais importante do que a igreja adventista geralmente o reconhece. Ahora, si ustedes leen Daniel 11, 44 y 45, Se nós lermos Daniel 11, 44 e 45, que son los dos versículos que vienen antes del Daniel 12:1, que são os dois versículos anteriores a Daniel 12, 1, van a encontrar que habla del rey del norte. vão ver que se fala aqui do rei do norte. El rey del norte que viene para destruir al pueblo de Dios. O rei do norte que vem para destruir o povo de Deus. Son los enemigos del pueblo de São os Dios. inimigos do povo de Deus. Ahora, hay mucha especulación en cuanto al rey del norte. Tem muita especulação a respeito de quem é o rei do norte. Muchos creen que el rey del norte es Turquía, Muitos creem que o rei do norte é a Turquia, pero en realidad eso no cuadra con la perspectiva bíblica. mas isso não se encaixa na perspectiva bíblica. Porque el último enemigo de Dios, siempre en las profecías, Porque o último inimigo de Deus, sempre nas profecias, es el papado. é o papado. Por ejemplo, en la Biblia lo describe como el barro, A Bíblia o descreve como o barro, la unión de la iglesia con el a Estado. união da igreja com o Estado. Llama a este último poder el cuerno pequeño, Chama este último poder de o chifre pequeno. lo llama la bestia, A besta também é lo conhecida llama como el a hombre besta. de pecado, O homem da iniquidade, la abominación a asoladora, abominação la desoladora, ramera. a prostituta, El anticristo. o anticristo. Todos esos nombres representan el mismo sistema. Todos esses nomes representam o mesmo sistema. El último enemigo del pueblo de Dios es el papado unido con el O protestantismo. último
inimigo do povo de Deus é o papado unido ao protestantismo apóstata. En ninguna de las profecías es Turquía el enemigo del pueblo de Dios. Em nenhuma das profecias é Turquia o inimigo do povo de Deus. Así que el contexto es que en Daniel 11, 44 y 45, Ou seja, no contexto, Daniel 11, 44 e 45, el rey del norte, que es lo mismo que el cuerno pequeño o la bestia, o rei do norte, que é a mesma coisa que o chifre pequeno ou a besta, sale para destruir al pueblo de Dios. sai para destruir o povo de Deus. Y cuando sale para destruir el pueblo de Dios, ocurren 4 puntos que quiero que noten en Daniel 12:1. E ao sair para destruir o povo de Deus, 4 coisas acontecem que eu gostaria que vocês percebessem em Daniel 11. Ahora, 12. quiero recalcar que hay una palabra muy importante, Mas preciso enfatizar que tem uma palavra muito importante aqui. la palabra libertado. A palavra livrado ou Saben libertado. que la palabra libertado se encuentra solo en 3 capítulos del libro de Daniel. Sabe que a palavra libertado ou livrado só se encontra em 3 capítulos do livro de Daniel? Se encuentra aquí en Daniel 12:1, Temos aqui em Daniel 12:1, se encuentra en Daniel 3 em Daniel 3 y se encuentra en Daniel 6. e Daniel 6 também. En ninguna otra parte de Daniel se encuentra la palabra libertado. Em nenhuma outra parte do livro de Daniel se encontra a palavra livrado. Es decir, debe haber una conexión entre Daniel 3, Daniel 6 y Daniel Ou 12:1. seja, deve haver uma conexão entre Daniel 3, Daniel 6 e Daniel 12:1. Ahora vamos a anotar 4 puntos de Daniel 12:1. Notaremos 4 pontos de Daniel 12:1. Dice allí, en aquel tiempo, Ali diz, e naquele tempo, es decir, cuando el rey del norte sale a destruir al pueblo de ou Dios, seja, quando o rei do norte sai para destruir o povo de Deus, cuando el cuerno o pequeño o la bestia sale para destruir al pueblo de Dios, quando o chifre pequeno ou a besta sai para destruir o povo de Deus, dice, se levantará Miguel. diz que se levantará Miguel. Ahora, ¿qué significa eso? Se levantará Miguel. O que significa se levantará Miguel? Esa es la palabra que se usa en la versión portuguesa, se señor. levantará Miguel. Igual. ¿Qué significa se levantará Miguel? O que significa se levantará Miguel? O preguntemos primero quién es Miguel. Pergunta primeiro, quem é Miguel? ¿Quién es Miguel? Jesus. El Miguel es Jesús. ¿Sí o no? Sim. Es el arcángel Miguel. É o arcanjo Miguel. La palabra Miguel significa quién es como Dios. A palavra Miguel significa aquele que é como Deus. Ahora, Jesús no es un ángel común y corriente. Jesus não é um anjo qualquer. La palabra arcángel significa la cabeza o el jefe de los ángeles, A palavra arcanjo significa o cabeça, o chefe dos anjos, el comandante de los o ángeles. comandante dos anjos. Ese es el arcángel. Esse é o arcanjo. Jesús no es un ángel. Jesus não é um anjo. Jesús es el comandante de los ángeles. Jesus é o comandante dos anjos. Así que dice, se levantará Miguel. Assim que, portanto, diz, se levantará Miguel. ¿Qué significa eso que se levantará O que Miguel? significa se levantará Miguel? Bueno, tenemos que ir a otros versículos que usan la misma palabra. Precisamos analisar outros versículos que utilizam a mesma palavra. Vamos a Daniel 11, 2 y 3. Daniel 11, 2 e 3. Daniel 11, 2 y 3 se usa la misma palabra 2 veces. Essa mesma palavra é usada 2 vezes aqui. Dice allí en Daniel 11, 2, Em Daniel 11, 2, y ahora yo te mostraré la verdad. diz, e agora te declararei a verdade. He aquí que aún se levantarán 3 reyes en Persia. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. Ahora, muchas versiones no traducen igual la palabra levantará, Muitas versões não traduzem igual a palavra levantará. pero en la misma palabra en Daniel 11, 2 que aparece en Daniel 12, 1. Mas é a mesma palavra de Daniel 12, 1 que aparece aqui em Daniel 11, 2. Dice, aún se levantarán 3 reyes en Persia. Diz que ainda 3 reis estarão ou se levantarão na Pérsia. ¿Qué significa eso? Que se levantarán aún 3 reyes en Persia. O que significa que 3 reis ainda se levantarão na Pérsia? Significa que 3 reyes van a gobernar en Persia. Ou seja, 3 reis ainda vão governar na Pérsia. Es decir, la palabra levantarse significa comenzar a reinar. Ou seja, a palavra levantar-se significa começar a reinar. Sigamos leyendo allí en el versículo 2. Continuemos lendo no versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún se levantarán 3 reyes en Persia.
E agora te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos e o ellos. quarto acumulará grandes riquezas mais do que todos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, E tornando-se forte por suas riquezas, levantará a todos contra el rey de Grecia. suscitará a todos contra o reino da Y Grécia. luego dice, se levantará luego un rey valiente. Depois se levantará um rei valente. ¿Qué significa eso, que se levantará un rey valiente? O que significa dizer que se levantará um rei valente? Significa que un rey se va a comenzar a gobernar, Significa que um rei vai começar a governar, va a comenzar a reinar. vai começar a reinar. Ahora, noten otro texto, Daniel 8:22, que usa la misma palabra levantará. Daniel 8:22 também usa a mesma palavra levantará. Dice allí en Daniel 8:22, Diz o seguinte em Daniel 8:22. está hablando de los 4 cuernos que salen después que se quiebra el cuerno notable. Está falando dos 4 chifres que saem depois que o chifre notável é quebrado. Dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, E o tecido quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, aunque no con la fuerza de él. mas não com a força dele. ¿Qué significa que se levantarán 4 reyes de esa O que nación? significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação? Significa que 4 van a gobernar. Que 4 vão governar. Es decir, en Daniel 12:1, cuando dice que se levantará Miguel, Ou seja, em Daniel 12:1, quando diz que Miguel se levantará, quiere decir que Miguel va a comenzar quer dizer que Miguel vai começar a governar, a reinar A sobre reinar. su reino. a reinar sobre o seu reino. Ahora, necesitamos entender qué es el reino. Precisamos entender o que é o reino. Cuando pensamos del reino de Jesús, generalmente pensamos en términos geográficos. Quando pensamos no reino de Jesus, geralmente pensamos em termos geográficos. Decimos, el reino de Jesús es este mundo. Dizemos, o reino de Jesus é este mundo. Pero en realidad el reino de Jesús se compone de las personas que integran su reino. Mas, na verdade, o reino de Cristo se compõe das pessoas que integram o seu reino. Cuando termina el juicio investigador, el reino de Jesús está completo, Quando terminar o juízo investigativo, o reino de Jesus já estará completo, porque demostrará quiénes son los súbditos de su reino. porque demonstrará quem são os súditos do seu reino. Es decir, cuando termina el juicio investigador, Ou seja, ao terminar o juízo investigativo, todos los casos están decididos. todos os casos estão decididos. Ya Cristo ha revelado quiénes son los integrantes de su reino. Cristo já revelou quem são os integrantes do seu reino. Cristo ahora comienza a reinar sobre su reino. Cristo agora começa a reinar sobre o seu reino. ¿Están entendiendo esto? Estão entendendo isso? Está relacionado con el juicio Está investigador. relacionado com o juízo investigativo. Ahora, la hermana White tiene un comentario muy interesante en cuanto a esto. Ellen White tem um comentário muito interessante a respeito disso. En Primeros Escritos, página 280, Em Primeiros Escritos, página 280, la hermana White dice lo siguiente. Ellen White diz o seguinte: Está hablando del momento cuando la puerta de la gracia se cierra. está falando do momento quando a porta da graça se fecha. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Todos os casos foram falhados para a vida ou para a morte. Es decir, estaba determinado quién era con Decididos, Jesús y todos os quién no. casos foram decididos para a vida ou para a morte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, Enquanto Jesus oficiava no santuário, había proseguido el juicio de los justos muertos havia prosseguido o juízo dos justos mortos y luego el de los justos e em vivientes. seguida o dos justos vivos. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo Cristo, tendo feito expiação pelo seu povo y habiendo borrado sus pecados, e tendo apagado os seus pecados, había recibido su reino. havia recebido o seu reino. Y ahora escuchen. Escutem bem agora. Estaba completo el número de los súbditos de su reino. Estava completo o número dos súditos do reino. ¿Cuál es el reino de Jesús? Qual é o reino de Jesus? Los súbditos de su reino. Os súditos do seu reino. El juicio demostró quiénes son súbditos de su reino. O juízo demonstrou quem são os súditos do seu reino. Así que cuando dice que se levantará Miguel, Ou seja, quando diz que se levantará Miguel, lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo cierra la puerta y va a comenzar a reinar sobre su pueblo. o que está sobre su dizendo é reino. que Jesus Cristo fecha a porta e ele começará a reinar sobre o seu povo, sobre o seu reino. Pero ahora escuchen bien, Jesús recibe el reino ¿dónde? Mas onde Jesus recebe o seu reino? ¿En la tierra o en el Na cielo? terra ou no céu? En el cielo. No céu. La decisión se hace en el cielo, A decisão se dá no céu, en el santuario, no santuário, cuando la puerta de la gracia se cierra. quando a porta da graça é fechada.
Pero todavía Jesús no ha venido a darle el reino a su pueblo. Mas ainda Jesus não veio dar o reino ao seu povo. Noten lo que sigue diciendo en Daniel 12:1. Notem o que continua dizendo em Daniel 12:1. Dice, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Diz que se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Y ahora viene el segundo punto de Daniel 12:1. E aqui vem o segundo ponto de Daniel 12:1. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Yo pregunto, ¿qué viene primero? Pergunto, Cristo toma su reino o que é que vem primeiro? Cristo toma o seu reino y luego el tiempo de angustia, e em seguida o tempo de angústia? o el tiempo de angustia y luego Jesús toma su reino. Ou o tempo de angústia e logo Jesus recebe o seu reino? Primero toma ¿qué? Primeiro Cristo recebe o seu reino. Toma su reino. ¿Y a dónde toma el reino? E onde que ele recebe o seu reino? En el cielo. ¿A dónde está su pueblo? Onde está o seu povo? En la tierra. Na terra. ¿Y por qué va a pasar el pueblo de Dios después que Cristo toma su reino? E o povo de Deus passará por quê? Pelo quê? Por el tiempo de Pelo angustia. tempo de angústia. El reino de Jesús está completo. O reino de Jesus já está completo. Ya en el santuario celestial se ha dicho quién es súbdito de su reino. Já no santuário celestial foi dito quem são os súditos de seu reino. Pero su pueblo todavía tiene que pasar por el tiempo de Mas angustia. seu povo ainda precisa passar pelo tempo de angústia. Yo pregunto, ¿hay una demora después que Jesús toma posesión de su reino? Pergunta, há uma demora depois que Jesus toma posse do seu reino? ¿Su pueblo va a pasar por el tiempo de Seu angustia? povo passará pelo tempo de angústia? ¿Su fe será severamente probada Su cuando fe los será- poderes del mundo quieren destruirlos? Sua fé será severamente provada quando os poderes do mundo queiram destruí-los. Pero después de la demora del tiempo de angustia, ¿serán libertados? Mas depois da demora no tempo de angústia serão libertados. Piensen lo que dice Daniel 12:1 otra vez. Notem o que diz Daniel 12:1 outra En vez. aquel tiempo se levantará Miguel. E naquele tempo se levantará Miguel. Su reino está completo, Jesús reina sobre su Seu reino. reino está completo, Jesus reina sobre o seu reino. Pero luego viene el tiempo de angustia, Mas em seguida vem o tempo de angústia, un tiempo de demora, um tempo de demora, la fe del pueblo de Dios probada, a fé do povo de Deus provada, el día de victoria para los impíos. o dia da vitória para os ímpios. Pero luego dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Mas logo diz que naquele tempo livrar-se-á o seu povo. Yo pregunto, ¿finalmente el pueblo de Dios va a ser librado? Ou seja, finalmente o povo de Deus será livrado, sim ou não? ¿Librado de la muerte en el tiempo de angustia? Livrado da morte no tempo de angústia. Claro que sí. Ahora, ¿quién será librado? Mas quem será La livrado? última parte de Daniel 12:1 dice, A última parte de Daniel 12:1 diz: será libertado tu pueblo, livrar-se-á o teu povo, todos los que se hallen escritos en el libro. todo aquele que for achado escrito no livro. ¿Cuándo fueron escritos en el libro? Quando eles foram escritos no livro? En el juicio investigador. No juízo investigativo. ¿Les quedó claro? Ficou claro isso? Sencillo, no es complicado. É simples, não é complicado. La teología adventista es muy bíblica. A teologia adventista é muito bíblica. Así que 4 puntos claros. Portanto, 4 pontos-chave. Cuando se cierra la puerta, el reino de Cristo está completo. Quando se fecha a porta, o reino de Cristo está completo. Se ha demostrado quiénes pertenecen a su reino. Demonstrou-se quem pertence ao seu reino. Se cierra la puerta de la gracia. Fecha-se a porta da graça. El pueblo de Dios pasa por el tiempo de O povo angustia. de Deus passa pelo tempo de angústia. No son librados inmediatamente. Não são livrados imediatamente. Hay un tiempo de demora. Há um tempo de demora. Su fe es severamente probada. Sua fé é severamente provada. Sus enemigos tienen la intención de destruirlos. Seus inimigos têm a intenção de destruí-los. Pero después de la demora, Mas depois da demora, el pueblo de Dios es librado. o povo de Deus é livrado. Y ahora el pueblo de Dios toma posesión del reino E con el Señor agora Jesús. o povo de Deus toma posse do reino com o Senhor Jesus. Así que yo pregunto, ¿están todos los elementos claves en Daniel 12:1 que vimos en la historia del diluvio? Estão todos os elementos-chave em Daniel 12:1, os mesmos que vimos na história do dilúvio. ¿Hay un remanente fiel? Temos um remanescente fiel. ¿Hay enemigos del remanente? Há inimigos do remanescente. ¿Hay un tiempo de angustia severo? Um tempo severo de angústia. ¿Se demora el Señor Jesús en librar a su pueblo? Jesus se demora para livrar o seu povo. La fe del pueblo de Dios es severamente A probada, fé desse povo é severamente provada, pero finalmente el pueblo de Dios es librado. mas finalmente o povo de Deus é livrado. ¿Cómo no? Ahora vamos a notar un ejemplo más. Mais um exemplo somente. Y entonces en el tema de mañana vamos a mirar otros ejemplos del libro de Daniel. E na pregação de amanhã
analisaremos outros exemplos do livro de Daniel. El tiempo de angustia se conoce como el tiempo de angustia de O Jacob. tempo de angústia é conhecido como o tempo da angústia de Jacó. ¿Han oído hablar de eso, el tiempo de angustia de Jacob? Já ouviram falar do tempo da angústia de Jacó? Ahora, cuando oyen tiempo de angustia de Jacob, ¿a dónde tenemos que ir para entender el tiempo de angustia de Ao Jacob? escutarem o termo tempo da angústia de Jacó, onde vocês acham que temos que analisar na Bíblia para entender? Sería bueno ir a la historia de Jacob, ¿no creen? Seria bom analisar a história de Jacó, não é mesmo? Así que vamos a examinar la historia de Jacob para ver si están todos los comunes denominadores. Examinemos então a história de Jacó para saber se todos os denominadores comuns. La historia se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 32. Estamos em Gênesis capítulo 32. Jacob le robó la primogenitura a su hermano, Jacó roubou a primogenitura de seu irmão, engañó a su padre, enganou seu pai, es decir, cometió pecados ou terribles seja, cometeu pecados terríveis y tuvo que huir de su hogar. e precisou fugir do seu lar. Estuvo en exilio 20 años. Ficou 20 anos no exílio. En esos 20 años no fue capaz de perdonarse él mismo por lo que había hecho. Nesses 20 anos não conseguiu perdoar-se a si mesmo pelo que havia feito. Durante esos 20 años le remordía la conciencia. Tinha remorso durante 20 anos. Dios lo había perdonado, Deus já o tinha perdoado. le mostró la escalera, Mostrou a escada. había comunión entre el cielo y la tierra. Havia comunhão entre o céu e a terra. Pero Jacob no fue capaz de perdonarse a sí mismo, Mas Jacó não conseguiu se perdoar. le remordía la conciencia. Pesava sua consciência. com Después remorso. de 20 años, Jacob decidió regresar a su hogar. Depois de 20 anos, Jacó decidiu voltar ao seu lar. Y cuando estaba regresando al hogar, a punto de llegar, E quando estava voltando ao seu lar, perto de chegar, escuchó que su hermano Esaú ouviu que seu irmão Esaú venía con 400 hombres armados para destruirlo. vinha com 400 homens armados para destruí-lo. Porque Esaú había dicho, yo voy a conseguir a Jacob y lo voy a matar. Porque Esaú tinha dito, eu vou conseguir pegar Jacó e vou matá-lo. Por eso Jacob huyó de su hogar. Por isso Jacó fugiu do seu lar. Así que ahora Esaú viene con 400 hombres armados para destruir a Jacob y a su familia. Portanto, agora vem Esaú com 400 homens armados para destruir Jacó e sua família. Su familia estaba completamente indefensa. Sua família completamente indefesa. Jacob temía que su pecado era tan grande Jacó temia que seu pecado era tão grande que Dios no iba a intervenir para librarlo de la ira de su hermano. que Deus não vinha intervir para livrá-lo da vinda do seu irmão. No era capaz de entender que estaba perdonado por Dios. Não conseguia entender que já estava perdoado por Deus. No tenía la certeza del perdón. Não tinha certeza do perdão. Y por lo tanto Jacob se retiró de su familia E, portanto, Jacó se afastou da sua família y fue junto al arroyo de Jaboc e foi junto ao vale do Jaboque y empezó a vaciar su corazón en oración a Dios. e esvaziou seu coração diante de Deus. Quería estar seguro que Dios lo iba a proteger, Queria ter certeza de que Deus o protegeria, que lo iba a proteger porque había perdonado su pecado, porque tinha perdoado seus pecados. que Dios cumpliera su pacto de protección Que con Deus él. cumprisse sua aliança de proteção para com ele. Así que Jacob empezó a orar a Dios Portanto, Jacó começou a orar a Deus toda una noche. a noite inteira. La historia se encuentra en Génesis 32, 9 al 11. A história está em Gênesis 32, de 9 a 11. Vamos a notar cómo fue la oración de Jacob. Percebam como foi a oração de Jacó. Estaba pasando Jacob por un tiempo de angustia terrible. Jacó passava por um tempo terrível de angústia. Venía su enemigo a destruirlo. Seu inimigo vinha destruí-la. Fue librado inmediatamente Foi por Dios. livrado imediatamente por Deus. No, hay una No. demora. Tiene que luchar toda la noche. Tem uma demora toda a noite Em de oração. busca, em oração. Dice allí en el versículo 9. No versículo 9 diz o seguinte: Y dijo Jacob, disse mais Jacó, Dios de mi padre Deus de Abraham meu pai Abraão y Dios de mi padre Isaac, e Deus de meu pai Isaque, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela, y yo te haré bien. e far-te-ei bem. Y luego denota su humildad. Em seguida, denota sua humildade. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Y ahora noten la siguiente palabra. Percebam o que diz a próxima palavra. Líbrame. Livra-me. ¿Dónde conseguimos esa palabra libertado? Onde encontramos essa palavra livrado? En Daniel 12:1. Em Daniel 12. ¿Hay alguna relación? Tem alguma relação?
Dice, líbrame livra-me, ahora de la mano de mi hermano. peço-te da mão de meu irmão. En otras palabras, líbrame de mi enemigo, Ou seja, Esaú, livra-me do meu inimigo Esaú, porque le temo. porque eu tenho medo dele. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. Y cuando Jacob estaba rogándole a Dios que lo librara, E quando Jacó rogava a Deus que o livrasse, agonizando, agonizando, viene un personaje y empieza a luchar con Jacob. vem um personagem, uma figura, e começa a lutar com Jacó. Y Jacob piensa que es el enemigo. E Jacó pensa ser o inimigo Y luchan toda la noche. e luta toda a noite. Y cuando va a amanecer, el personaje le toca el muslo E quando vai amanhecer, o personagem toca na coxa de Jacó y lo descoyunta. e desconjunta. Y Jacob se da cuenta que está luchando con el ángel de Jehová. E Jacó percebe que está lutando contra o anjo do Senhor. Y entonces Jacob le dice a este personaje, le dice, bendíceme, E Jacó diz: abençoa-me, dame la seguridad del perdón, dá-me a segurança do perdão, dame la seguridad que estás conmigo. dá-me a segurança de que tu estás comigo. No te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Não te deixarei ir até que me abençoes. Y la Biblia nos dice que este personaje le dijo, déjame irme, E a Bíblia diz que o personagem falou: deixa-me ir, porque amanece. porque já está amanhecendo. Y él dice, no te E soltaré ele disse: não te soltarei, hasta que tenga la seguridad del perdón y la aceptación. até que tenha a certeza do perdão e da aceitação, Que tú me vas a proteger con mi familia. que tu me protegerás a mim e a minha família. Y dice que el personaje lo bendijo E allí. disse que o personagem ali mesmo o abençoou. Y luego le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Em seguida ele perguntou: qual é o teu nome? Él dijo, mi nombre es suplantador. Ele disse: meu nome é enganador. La palabra Jacob significa uno que le roba la posición a otro. A palavra Jacó significa aquele que rouba a posição do outro. Desde que nació, Jacob estaba tratando de suplantar a su hermano. Desde que nasceu, Jacó estava tentando enganar, suplantar o seu irmão. Le agarró el tobillo, Agarrou-lhe pelo calcanhar, tratando a Jacob de nacer primero. tentando nascer primeiro. Y encontramos en esta historia que este personaje dice, ¿cómo te llamas? Esse personagem na história, como é que ele se chama? Oh, yo me llamo Jacob, suplantador. Perguntou como se chama o personagem. O personagem perguntou a Jacó como se chama. Ele disse: eu sou Jacó, o enganador. Y este personaje le dijo, tu nombre no será llamado más E o Jacob. personagem disse: teu nome já não será mais chamado Jacó. Tu nombre será llamado Israel. Teu nome será agora Israel. Porque has luchado con los hombres y con Dios y has prevalecido. Porque lutou com os homens e com Deus e prevaleceste. Toda esta lucha de la noche fue productiva. Toda essa luta da noite foi produtiva. Ahora este personaje le da seguridad de perdón Agora esse personagem dá a Jacó a segurança do perdão. y no tiene temor de enfrentarse a su Ele enemigo. já não tem mais medo de enfrentar o seu inimigo. Ahora surge la pregunta, ¿quién era este personaje con el cual luchó Jacob? Agora surge a pergunta: quem era esse personagem com o qual Jacó lutou? Dice en Génesis que fue un varón, Em Gênesis diz que foi um homem, um varão. pero hay un versículo de la Biblia que nos dice quién era. Mas há um versículo da Bíblia que nos diz quem era. Oseas 12 y el versículo 1. Oséias 12, versículo. No olviden este detalle porque mañana regresaremos a esto otra vez. Não se esqueçam desse detalhe, porque amanhã voltaremos a ele outra ¿Quién vez. libra en Daniel 12:1? Quem livra em Daniel 12:1? Miguel, Miguel, el arcángel Miguel. o arcanjo Miguel. Ahora fíjense lo que dice Oseas 12:4. Notem o que diz Oséias 12:4, Hablando de la lucha de Jacob con ese personaje. falando da luta de Jacó com esse personagem. ¿Venció a quién? A quem ele venceu? ¿Qué dice? Que diz? ¿Venció Jacob a quién? A quem Jacó venceu? Ao anjo. Al ángel. ¿Con quién estaba luchando Jacob? Meu versículo. Lutou com um anjo. Con el ángel, dice Jacó aquí. lutava com um anjo, diz aqui. Pero vamos a ver que era más que el ángel. Mas era mais que um anjo. Dice, y prevaleció, Lutou com um anjo e prevaleceu. lloró y le rogó. Chorou e lhe suplicou. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Em Betel o achou e ali falou conosco. ¿Quién era ese ángel con el cual estaba luchando Jacob? Quem era esse anjo com o qual Jacó lutava? Se le llama en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. No Antigo Testamento é conhecido como o anjo do Senhor. La palabra ángel significa mensajero. O anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Estaba luchando con Jesús. Estava lutando com Jesus. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? E vocês perguntam, como que nós sabemos disso?
Yo pregunto, ¿qué nombre le dio Jacob a ese lugar a donde luchó con el ángel? Pergunta, qual foi o nome que Jacó deu ao lugar onde ele lutou com o anjo? ¿Saben qué nombre le dio? Sabe que nome ele deu? Vamos a Génesis 32 y el versículo 30 para que ustedes vean qué nombre le puso. Voltemos a Gênesis 32, versículo 30. Génesis 32 y el versículo 30. Dice, Diz o seguinte: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Es una palabra hebrea que se compone de dos É palabras. uma palavra hebraica composta por duas outras palavras. Pen, que es rostro, Pen, que é rosto, y El, que es Dios. e El, que significa Deus. Peniel significa el rostro de Dios. Peniel significa o rosto de Deus. ¿Por qué le puso Jacob el nombre a ese lugar, el rostro de Por que Dios? vocês acham que Jacó deu esse nome a esse lugar? Escuchen, dice, llamó el lugar Peniel, Chamou aquele lugar de Peniel porque dijo, porque dizia: vi a Dios cara a cara tenho visto a Deus face a y face fue librada mi alma. e a minha alma foi salva. ¿Con quién estaba luchando Jacob? Com quem Jacó lutava? Con el ángel de Jehová, Com o con anjo do Jesús. Senhor, com Jesus. ¿Prevaleció Jacob? Prevaleceu Jacó? Fue angustiosa su experiencia. Foi uma experiência angustiante. La liberación vino inmediatamente. A livração veio imediatamente. Hubo una demora Teve uma demora, donde agonizó de si había sido perdonado o no. onde agonizou por saber se havia ou não sido perdoado. Pero finalmente yo pregunto, ¿fue librado? Mas finalmente pergunta: Porque foi libertado? su hermano no lo destruyó. Sim, foi livrado porque o seu irmão não destruiu. ¿Están viendo el patrón? Conseguem ver o padrão? Vez tras vez encontramos esta ilustración en la Biblia, esta secuencia de eventos en la Várias Biblia. vezes encontramos essa sequência de eventos na Bíblia. El pueblo de Dios va a pasar por esta experiencia. O povo de Deus passará por essa experiência. Un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Um tempo de angústia qual nunca foi visto na história desse mundo. Y hermanos y hermanas, nosotros vamos a necesitar tener esa fe inquebrantable, Irmãos e irmãs, precisaremos ter essa fé inquebrantável, que no se rinde, que não se rende, que no suelta la mano de Dios. que não solta da mão de Deus. Fieles a Dios, Fiéis a Deus, más importante Dios que la vida misma. Deus sendo mais importante que a nossa própria vida. Ahora, mañana vamos a estudiar otras historias interesantes. Amanhã estudaremos outras histórias interessantes. ¿Recuerdan la historia de los tres jóvenes en el horno de fuego? Lembra da história dos três jovens na fornalha de fogo? ¿Quién libró a los tres ángeles? ¿Quién A libró? los tres jóvenes. Esses três jovens. Hay un detalle que muchos no han visto en Daniel 3. Tem um detalhe que muita gente não viu em Daniel 3. Nabucodonosor dijo, yo veo que el cuarto se parece al Hijo de Dios. Nabucodonosor diz que eu vejo que o quarto se parece ao Filho do Homem. Pero al final del capítulo, Nabucodonosor dice que Dios envió su ángel para librar a su siervo, Mas no final do capítulo, Nabucodonosor disse que Deus enviou o seu anjo para livrar os seus el servos. Hijo de Dios es el ángel. O Filho de Deus é o anjo. Te pregunto, ¿quién libró a Daniel del foso de los leones? Quem livrou Daniel da cova dos leões? ¡El ángel! O anjo! Es decir, el ángel es el mismo ángel de Daniel 12:1. Ou seja, o anjo é o mesmo anjo de Daniel 12:1. Miguel es el que libra al pueblo de Dios. Miguel é quem livra o povo de ¿Y Deus. quién va a librar al pueblo de Dios al final de la historia? E quem livrará o povo de Deus no final da história? Jesús. Jesus. Saben que a veces nos enfocamos en el tiempo de angustia Sabe que às vezes nós nos enfocamos muito no tempo de angústia. y no nos enfocamos en el hecho de que el Señor Jesús va a ser el libertador. E não nos enfocamos no fato de que Jesus será o libertador. Yo he escuchado a algunos adventistas decir, Eu já ouvi alguns adventistas dizerem: ojalá que el Señor me mande el descanso antes del tiempo de angustia, oxalá que Deus me mande descansar antes desse tempo de angústia. porque tiene miedo de pasar por el tiempo de angustia. Porque tem medo de passar por esse tempo de angústia. Pero hermanos y hermanas, qué privilegio luchar con el Señor en el Mas tiempo irmãos de e angustia. irmãs, que privilégio lutar com o Senhor no tempo de angústia. Dar un testimonio poderoso de nuestra fidelidad a Dios. Dar um testemunho poderoso de nossa fidelidade para com Deus. Aún si llegásemos a morir, somos fieles a Dios. Mesmo se viéssemos a morrer, seremos fiéis a Deus. Así será la generación final. Assim será a geração La final. generación fiel. A geração fiel. Aún más importante Jesús que la misma vida. Jesus mais importante que a nossa própria vida. ¿Recuerdan lo que dijeron los tres jóvenes al rey Nabucodonosor? Lembram o que disseram os três jovens ao rei Nabucodonosor? El Dios nuestro nos puede O nosso Deus nos pode
¿Cuál es la Qual é a palabra? palavra? Livrar. Ojo, la palabra clave. El Dios nuestro nos puede librar, Nosso Deus pode nos livrar. pero luego dice, Mas logo eles dizem, si no nos libra, se não nos livrar, igual somos siervos de Él. continuaremos sendo seus servos. El pueblo de Dios va a servir a Dios porque le ama, O povo de Deus servirá a Deus porque o ama, no por los panes y los peces. não pelos pães e peixes. A veces pensamos, ay, Dios es tan bueno, mira todo lo que Dios me da. Ah, Deus é tão bom. Às vezes a gente pensa, olha tudo que Ele me dá. ¿Y qué va a pasar cuando no nos da? E o que passará quando Ele não nos der? Hermanos y hermanas, tenemos que amar a Dios por quien es, Irmãos, nós precisamos amar a Deus por quem Ele é, no porque todo anda bien en la vida. e não porque todas as coisas nos vão bem na vida. Las tribulaciones son una bendición. El tiempo de angustia será una bendición para As el pueblo de tribulações Dios, são uma bênção, o tempo de angústia será uma bênção para o povo de Deus. porque le enseñará a confiar explícitamente en Dios. Porque nos ensinará a confiar explicitamente em Deus. Por eso Pablo dijo, nos gozamos en las tribulaciones, Por isso que Pablo diz que nos regozijamos nas tribulações. que vamos a estar felices en las tribulaciones. Vamos ficar felizes nas tribulações. Hay que darle gracias a Dios por las tribulaciones, É preciso agradecer a Deus pelas tribulações, porque fortalecen nuestra fe. porque elas fortalecem a nossa fé. Así será la generación final. ¿Quieren ser ustedes parte Assim de esa será a generación geração final? fiel. Vocês querem ser parte dessa geração Esa fiel? generación fiel, gloria a Dios. Glória a Deus. Oremos y luego vamos a atender las preguntas. Oremos e teremos algumas perguntas. Padre Celestial, gracias te damos por estas palabras inspiradoras de tu palabra. Pai Celestial, te damos graças por essas palavras inspiradoras da Tua Palavra. Oh Padre, queremos ser miembros de ese remanente fiel. Senhor, queremos ser membros desse remanescente fiel. Queremos tener esa relación inquebrantable con Jesús. Queremos ter essa relação quebrantável com Cristo. Te ruego, Señor, que esa sea una realidad en nuestra vida. Peço-te, Senhor, que isso seja uma realidade na nossa vida. Que te amemos por quien eres Que te amemos, Senhor, por quem Tu és. y no por lo que haces por nosotros. E não pelo que Tu fazes por nós. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa Te prece. imploramos en el nombre de Jesús. Pedimos no nome de Jesus. Amén. Amém.